Primera de Corintios capítulo 7, no lo vamos a ver todo, vamos a ver, ¿sí? ¿A qué le gusta asegurarse? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura para los creyentes solteros, para los creyentes casados y para los creyentes casados que tienen una pareja incrédula. Y lo que dice la Escritura acá, en la Biblia hay mucha información en cuanto a esto. El contexto que vamos a ver en 1 Corintios, ¿cuál es? ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Era inmoral, había un templo donde habían sacerdotisas, mujeres jóvenes, bonitas, que prácticamente estaban teniendo relaciones con las personas que iban allá. Esa era la religión y había un dicho popular, ¿recuerdan ustedes ahí en Corintio? ¿Vamos a qué? Corintianizar, ¿sí? Y era simplemente ir a esa reunión, que era muy conocida, muy famosa ahí, a cometer hechos vergonzosos, ¿sí? Y el medio en el cual estaba la iglesia local en Corinto era un medio bastante abrumador, había una influencia del mundo tremenda en muchos creyentes, y es diferente, por ejemplo, si ustedes van a ver la iglesia de Filipos o Colosenses, aún tesalonicenses, el testimonio tremendo de ellos, la lucha que tenían estos hermanos en Corinto era un contexto diferente a la de otras congregaciones, ¿cierto? Pero aquí vemos las respuestas de Pablo, una introducción nada más, en cuanto a las preguntas que tenían los hermanos que le escribían, sobre todo una familia, los de Cloé, pero habían otros hermanos que están mencionados ahí y le manifestaban las situaciones que se estaban viviendo en la iglesia local y querían una respuesta a través de cartas, porque Pablo sí estuvo mucho tiempo, le tomó mucho tiempo estar con Corinto, pero él estaba haciendo un ministerio que no se hace hoy en día, que es el ministerio de apóstol. Hoy en día están las iglesias locales, están los ancianos o pastores u obispos, hay esas tres palabras para el mismo oficio, hay diáconos, y ahí es donde Dios instituye la iglesia a través de ese liderazgo, ¿no? Y vamos a leer el capítulo 7, versículo 1 primeramente. Dice el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. O sea, él tenía una lista. Dentro de la lista, él menciona en capítulo 7 las preguntas que tenían los hermanos, porque ¿qué pasa? Nosotros los creyentes podemos tener información del mundo o de lugares que son religiosos, pero que no están basados en la revelación. Y hoy en día pasa lo mismo. Ustedes pueden escuchar conceptos en iglesias donde han dejado y han negociado la verdad y han rebajado, por ejemplo, en el tema del matrimonio, los conceptos que Dios dejó claros desde Génesis capítulo 2, 24. Y entonces vienen un montón de preguntas honestas, con dudas, situaciones que estaban viviendo en la iglesia y que tenían que tener respuesta. ¿Y Pablo quién era? El que puso el fundamento doctrinal a la iglesia. Es cierto que escribió, muchas gracias, aquí nomás. Es cierto que Juan escribió Primera de Juan, bueno, los libros de Juan, el Evangelio. ¿Quién más escribió? Santiago, que era el hermano del Señor Jesucristo, que era una de las tres columnas de la primera iglesia, que fue la iglesia de Jerusalén. ¿Quién más escribió? Judas, un libro. Pero quien puso el fundamento, y él mismo lo dice en Efesios, ¿fue quién? Pablo. Él estuvo 3 años, recién llegó a Cristo, específicamente recibiendo toda esa revelación. Inclusive en esos 3 años él tuvo la experiencia de ser trasladado, y él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero estuve y vi el cielo. Cosas espectaculares, inefables. Y dice, no me es permitido decírselo a ustedes. Yo creo que cuando usted piensa, o yo pienso en el cielo, hay una expectación espectacular. De lo poquito que he estudiado yo, porque es poco realmente para todo lo que la Biblia dice, mi anhelo es irme con el Señor.
Cuando uno no tiene claro las escrituras, el anhelo es otra cosa. Pero el creyente anhela, el creyente que ya tiene más conocimiento, una vida en armonía con Dios, con los altibajos que tenemos, anhela el cielo tremendamente, ¿no? Y yo quiero explicar en este capítulo 7 las preguntas que hacían estos hermanos, las respuestas que dio Pablo, mirando el contexto, porque a veces toman del texto un versículo fuera de contexto y sacan una tremenda herejía, se puede decir, ¿sí? Ya leímos este versículo 1, vamos a orar para que Dios me guíe, para que sea bíblico en todo, y si tienen preguntas pueden hacerlas. No creo que me demore más de lo que acostumbro a demorarme. Propuse no dar sino solamente ese tema, porque aquí dentro del capítulo 7 hay preguntas para las solteras, pero si las quieren hacer y hay el tiempo, yo no tengo problema. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir por favor que me guíes, pero que sea fiel a esa revelación tuya en la cual dejaste al apóstol Pablo para sentar esas bases doctrinales y donde ya quedaron establecidas, Señor. Y que esas verdades y bases doctrinales están sustentadas a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta el último libro, Señor, que es Apocalipsis. Te suplico por favor que el Espíritu Santo sea el que me guíe, que nos ilumine, me dé la sabiduría también a mis amados hermanos en la revelación, sabiendo que tu palabra es verdad y que en ella tenemos dirección sabia. Rogamos por eso y rogamos para que hables a cada corazón de acuerdo a la necesidad, porque tenemos diferentes necesidades. En Cristo Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Volvemos con el 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y aquí ya comienza la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo así que es bueno que no toque mujer? ¿Sí? ¿Cuál era la condición de la iglesia primitiva? Mirando la historia, ya vimos aquí el libro de Hechos, ¿cierto? Bueno, el libro de Hechos, que es un libro transicional, que no hay que sacar doctrina de ahí, ya lo explicamos por qué, nos narra cómo comenzó la iglesia. En el libro de Hechos vemos los primeros convertidos fueron más de 3,000 personas. Pero ¿cuál era la condición de la iglesia? ¿Recuerdan ustedes? Sí, estaban en paz, estaban tranquilos. Tremenda persecución. Tremenda persecución. Miren, hay un pasaje en Hechos capítulo 8, y hay más, solo tomé uno. En Hechos capítulo 8, el testimonio del mismo Pablo, ¿sí? Y nos manifiesta con estos versículos que vamos a leer, o este versículo, cuál era la condición de la iglesia primitiva. Y después se arreció peor la condición de la iglesia primitiva, ya lo menciono por qué. Pero vamos a leer Hechos 8:1. Y Saulo, ¿quién es Saulo? Pablo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Esteban, capítulo 7, que ya clamó de rodillas y les dice al Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Y cuando a nosotros nos hacen algo, lo primero es que se muera, que... No, este hombre estaba pidiendo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Ahora, en capítulo 8, versículo 1, dice que consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día, y cuando dice el día, no está hablando que era X día, sino en esa época, en ese tiempo. ¿Qué hubo en ese tiempo? ¿Dice persecución o le da un calificativo? Gran persecución, gran persecución. ¿Contra quién? ¿La iglesia quién es? ¿Qué significa la iglesia? Los llamados fuera. No fuera de este mundo, sino la de consagración. Eso es la iglesia. Ustedes y yo, los que hemos confiado en Cristo, estamos en el mundo, pero no el mundo está dentro de nosotros. Y a veces permitimos y la iglesia se permea con enseñanzas del mundo, cosas las cuales Dios no quiere que suceda. ¿Qué sucedió en el año 64 después de Cristo, antes de la muerte de Pablo? ¿Qué hizo un líder de ese entonces? Roma era la ciudad más poderosa, el país más poderoso, y un hombre llamado Nerón, ¿qué hizo?
incendió la ciudad. Y él atribuyó el incendio ¿a quién? Cuando él hizo eso, se incrementó, ya había persecución, pero se incrementó la persecución. Y era voraz la persecución. Es más, ¿cómo murió Pablo? Y los días antes de morir, cuando estaba en ese calabozo metido, era debajo de tierra, y él mismo dice, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas. Ese es el contexto de la iglesia primitiva. ¿Qué hacía la iglesia primitiva para poder ayudar a aquellos que perdían sus bienes? Ya lo estudiamos en el libro de los Hechos. ¿Sí? ¿Recuerdan un evento en el cual hubo una pareja que murió por mentir? ¿Qué capítulo? ¿Capítulo qué? No, capítulo 5 habla de un problema de inmoralidad. Capítulo 4. Pero en el capítulo 3, el último versículo, un hombre dio toda su propiedad. ¿Quién era? Bernabé. ¿Sí? Dio su propiedad. Bernabé. ¿Por qué dio su propiedad? Dice que todas las cosas las tenían en común. ¿Por qué? Porque había gran persecución. Esos textos, hoy en día algunos los sacan para que si usted quiere dar su casa, eso no es para hoy en día, hermanos. Por eso el libro de los Hechos no es para sacar doctrina. Porque el contexto que estaba viendo la iglesia era único, ¿sí? Y vamos a mirar, en base a ese contexto, vamos a 1 Corintios capítulo 7, ¿sí? Dice, versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces, aparentemente, algunos toman este texto, y lo he escuchado, y lo he leído, que aprueban el divorcio. El divorcio no es algo que Dios apruebe nunca, jamás. O que el celibato es lo mejor que hay, dependiendo de la condición de quien, a quien se dirige o quien lee ese texto. No es lo que Dios quiere. No es la voluntad de Dios. Ahora, nosotros pecamos, y los pecados que hacemos o cometemos, pues tenemos que llevar a veces esa carga también, ¿no? Pero Dios es claro, y donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, dice la Biblia. O sea, hay que tener claro la estructura que Dios dio a través de las mismas escrituras. Para poder un poquito más de énfasis, porque es que es importante, vamos a leer capítulo 7, verso 26. Dice el mismo apóstol Pablo en el mismo capítulo, pensando en las mismas preguntas y respuestas que está dando. Anticipadamente lo quiero leer. Tengo pues esto, por bueno a causa de la necesidad que apremia que haría bien el hombre en quedarse como está. Entonces quiero enfatizar en lo que Pablo menciona acá. ¿Qué es lo que Pablo en este pasaje está hablando? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice a causa de la necesidad que apremia? ¿Qué estaba pasando para que Pablo mencionara a causa de eso la necesidad que apremia? Persecución. A causa de la persecución debe hacerse eso. Yo recuerdo cuando estaba en Argentina, uno como extranjero es diferente en su país, y Dios me permitió comenzar desde el primer año un testimonio en un lugar. Pero nosotros íbamos en un bus, por ahí tengo la foto que me mandaron hace poco, me dio hasta nostalgia, un bus destartalado, viejísimo, tocaba empujarlo casi siempre, y pues no había mucho dinero para hacer ese ministerio, y nos íbamos algunos estudiantes a diferentes lugares. Y yo me quedaba en un lugar que se llamaba Las Torres Iberas en Buenos Aires. Cuando yo salía, lo que nos daban en el Instituto Bíblico era un sándwich grande de lengua, y a mí nunca me gustó comer lengua. Yo comí lengua todos los domingos, fines de semana, hasta el último fin de semana, y nunca más he vuelto a comer lengua. Creo que no volveré a comer, ¿cierto? No sé, pero creo que no. Y era el sándwich que me comía, y yo sabía que tenía que distribuirlo en ese día y pasar ese día, porque comenzamos un ministerio de fundación de iglesias, no nos conocía nadie, golpeando puertas. Yo llevaba a mi familia si tenía algo de sustento, pero yo tenía que estudiar, no tenía mucho dinero, y si no podía llevar mi familia me tocaba ir solo.
algunas veces me tuve que ir a dedo. ¿Saben lo que se dice a dedo, no? En ese entonces en Argentina era viable. Ya hoy en día creo que no es viable y acá menos. ¿Sí? Yo recuerdo que salí una vez a las 6:00 de la mañana y llegué como a las 9:00 de la noche. Era invierno, el invierno ya no es como acá. Aquí el invierno uno dice lluvias, allá es un frío tremendo. Y me acuerdo que me recibió una persona que ya había ganado para Cristo y me dejó en un cuartico y la ventana estaba rota. O sea, que pasé una linda noche. ¿Sí? Yo no podía llevar a mi familia a que pasara esas circunstancias. ¿Me explico? No lo menciono, ¿por qué? Porque lo viví y porque pude experimentarlo. Y cuando yo iba con mi familia era cuando ya había una familia que no recibía, pues ser con mis hijos. Yo no era carga a nadie y traía para que estuvieran conmigo mis hijos, y si no, ministerio conmigo, si no, no amarían al Señor. Ahora, ¿qué pasaría con una familia que quiere servir al Señor en ese contexto? ¿Cuál es el consejo más sabio que podría decirle usted a una persona en ese contexto que haga? Es que me quiero casar. No es prohibido, pero es difícil. Es difícil. ¿Me están siguiendo? Es que a veces se toman los textos y no se ve el contexto y se sacan un montón de aplicaciones totalmente erradas. ¿El matrimonio es la voluntad de Dios o no? ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 4? Honroso. O sea, es valioso. ¿Qué cosa es valioso para Dios? Sea en todos el matrimonio. Es la unión de un hombre y una mujer, no como hoy en día que es un hombre con hombre. Bueno, una cantidad de cosas absurdas. Y se enojan si uno no está de acuerdo, ¿no? Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Habla de el adulterio, de cosas indebidas, de pornografía. Nada de esas cosas tiene que haber en el hogar. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero Dios va a hacer algo. A los fornicarios y los adúlteros. A los fornicarios, ¿quiénes son los fornicarios? Hombre o mujer que no son casados y tienen relaciones sexuales. ¿Perdón? Un hombre o una mujer soltero que se unen en valga la redundancia, en una unión de fornicación. ¿Sí? Unión libre, por ejemplo. Buena pregunta o buen comentario, ¿no? Dice los fornicarios y luego el segundo grupo. ¿Cómo? Adúlteros. ¿Quién es el adúltero? Hombre o mujer, casado o casada, que tiene relaciones con otra persona. La Biblia, Dios lo califica como adúltero. Dice después la Biblia, ¿qué más? Hebreos capítulo 13, versículo. Dios lo juzgará. La palabra en el griego significa yo mismo me voy a encargar de ellos. Yo mismo, o sea, Dios es celosísimo de algo que Él creó desde Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando Dios instituyó el matrimonio. Eso fue antes de Israel, eso fue en el comienzo de la raza humana, bueno, la raza de la humanidad. Eso fue desde el comienzo de la humanidad. Voy a mencionar otros textos rápidamente para dar énfasis al contexto que se estaba viviendo. Santiago, capítulo 1. Él era una de las columnas, como les dije, de la iglesia primitiva. Y vamos a ver versículo 2. Santiago también ya lo estudiamos acá. ¿Sí? Dice versículo 2, hermanos míos, está dirigido ¿a quién? A creyentes de la iglesia local. Tened, la palabra tener significa evalúen por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La iglesia primitiva, especialmente la iglesia de Jerusalén, que fue la primera iglesia local, vivió una tremenda persecución. Y las pruebas, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Otro texto, capítulo 2, versículo 1 hasta el 3. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, tengan cuidado, sea sin acepción de personas. Estaban viviendo en una condición económica difícil. Estaban viviendo en una condición
añorando tener un sustento muchas veces porque era escaso el sustento. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, en el original dice 7 anillos, o sea, un hombre que mostraba que tenía mucho dinero, y con ropa resplandeciente, ¿cuál es la figura? Un hombre rico. Y hace la comparativa. Y también entra un pobre con vestido andrajoso, que era lo común ahí. Pobre con vestido andrajoso. ¿Por qué? Porque no tenía recursos económicos. No era un vago, no era un indigente como hoy en día de pronto viene a nuestra mente, no. Un hombre pobre por las circunstancias económicas, por la persecución que había en la iglesia. Era la situación que vivía la iglesia primitiva. Versículo 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Y ahí habla de las intenciones a veces de nuestro corazón, ¿no? Este tiene plata, entonces yo quiero ser amigo de este. Pero no es que quiera ser amigo de ese, lo que quiere es sacar provecho de ese. ¿Sí me explico? Ahora, ¿el tener plata es pecado? No, es la bendición de Dios. Y hay creyentes que Dios le prospera porque sabe que ese creyente va a ayudar a uno a la misma iglesia y eso no le hace daño, o no le hace tanto daño porque siempre va a haber la tentación, ¿no? Hay personas que no, porque Dios dice, no, este hombre le doy esto y se va a desviar totalmente. Dios sabe todo, antes de, dice el texto, versículo 3 al final, siéntate aquí en buen lugar. O sea, busca el mejor lugar, lo lleva, lo acomoda, bueno. Y decís al pobre, contraste, estate tú allí en pie o en el piso, siéntate. El estrado es el piso. Con desprecio, ¿no? No le da el lugar de él, no le ofrece un lugar más. Y hace la comparativa, ¿no? Y habla de hacer distinción y venir a ser jueces con malos pensamientos, todo lo que dice el texto. Quiero mencionar estos textos porque era la condición de la iglesia primitiva, ¿sí? No es la condición de nosotros, bendito sea el Señor, no estamos pasando ni por nada parecido. Hasta el día de hoy no lo hemos experimentado. Capítulo 5, versículo 4 de Santiago. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Está hablando de cómo oprimían a estos hermanos, ¿sí? Porque estaban en una posición de vulnerabilidad y no le daban el salario, ¿sí? El jornal era diario, trabajaban todo el día, no hay plata. Conozco una hermana de la iglesia en Aures que la robaron así, en un vivero. Y pues era una condición difícil y le robaron un montón de dinero de lo poquito que ella pudo trabajar, digo un montón para su necesidad. Versículo 5, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Algunos creyentes de dinero llegaban a la iglesia también, pero tenían esa práctica. Y entonces Dios también habla a través de Santiago, ¿sí? Vamos a ver, volviendo a 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. Creo que no se les va a olvidar este versículo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Algunos han malinterpretado, como les dije ese texto, diciendo, Pablo está de acuerdo o con el divorcio o que la persona se quede así, que no se case. Pero ¿qué escribió Pablo en Efesios capítulo 5? En capítulo 5 comienza hablando de la llenura del Espíritu, versículos 16, 17. Después más adelante habla de ser llenos del Espíritu. Después más adelante dice las casadas. Y comienza con las casadas. Estén sujetas a sus maridos, los hombres amen a las mujeres como Cristo o la iglesia. Y ahí comienza a hablar de todo lo que es la voluntad de Dios para la familia, para el hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de mujer y hombre. Ahora, 1 Corintios 7, 26, ¿a qué se refiere? La causa, ¿cuál es? La necesidad que apremia. ¿Ya tenemos claro ese contexto o no? Bueno, no es el contexto de nosotros hoy en día, ¿sí? Los católicos, una de las tantas religiones que hay, ¿qué enseñan en cuanto a el celibato? ¿Qué dicen? Oigo un murmullo, pero como que, ¿perdón?
¿Y el mensaje cuál es? Es una forma de vida más elevada. O sea, están, porque lo hacen, dando al celibato una manera más elevada de vida, siendo que no es así. Y no existe, estoy de acuerdo. Y por eso se ven todas las cosas de inmoralidad. No me interesa hablar de otras, pero sí lo podemos mencionar porque es el contexto general de nuestro país. ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4. 1 Timoteo, capítulo 4. Y vamos a ver versículos 1 hasta el 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, que ya estaban comenzando en ese tiempo, postreros tiempos o días, algunos apostatarán, ¿sí? O sea, van a desertar de la fe, van a resistir la doctrina, van a hacer una revuelta, es lo que quiere decir aquí la palabra apostatar. Estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, escuchando a espíritus impostores, guías cerrados, mucho cuidado con los guías cerrados. Ustedes tienen que filtrar, no importa si soy yo, si es Cedi, si es Dubán, sea quien enseñe la Biblia, filtrar las escrituras y comparar con lo que están enseñando si es así. Y ser nobles como los hermanos de ¿qué? Berea. Ellos iban a sus casas y iban a mirar lo que enseñaron, si era así o no era así. ¿Me entiende? Y aquí habla de espíritus engañadores que son impostores, guías cerrados, que hoy hay en día un montón de esos. Y a doctrina de demonios. Y se adhieren a ellos, los escuchan y toman la forma de esas doctrinas equivocadas. Versículo 2. Por la hipocresía, o sea, un engaño y actuar fingidamente de mentirosos, es el calificativo que le dan a esos falsos maestros, que teniendo cauterizada, o sea, cauterizada de mí, yo tengo este dedito de escribir desde joven, porque yo escribo muy fuerte, no sé por qué, yo escribo y queda casi como que lo puede uno leer con solo tocarlo, ¿no? Alto relieve, gracias. Ahora, cauterizar es dejar algo insensible, yo puedo ponerme un pedacito, una aguja acá y no siento nada. Entonces dice que la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia es esa luz interna, ya lo he explicado, que nos acusa, nos defiende, según Romanos 2, que ya lo estudiamos, que Dios le dio a toda la humanidad. ¿Y qué van a hacer con esa conciencia cauterizada? Esos engañadores, impostores, guías cerrados, con la misma Biblia, pero malinterpretándola. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de Dios los creyentes. Y aquí habla de dos temas, quiero enfatizar en el primero, prohibirán ¿qué? Casarse. ¿Qué dice Dios del matrimonio? Honroso sean todos el matrimonio, honroso. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 6, vamos. Dice Primera de Corintios capítulo 7 versículo 6 al 9, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Están leyendo conmigo? Quisiera que todos los hombres fuesen como yo. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 6. ¿Sí? ¿Y cómo era Pablo? ¿En qué está hablando? ¿En qué contexto está hablando? Voy a leer los versículos que vienen ahora, seguidos, ¿sí? Vamos a leer versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Un soltero, más adelante, se habla de estarse quemando. Es sufrir los deseos sexuales reprimidos y no satisfechos. Por eso está la masturbación, perdón, lo hablo así. Por eso está la fornicación. Y lo mejor es ¿qué? Casarse, ¿sí? Pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, ¿sí? Pero como este texto lo tengo que explicar, lo leo después los voy a explicar todo bien completo, ¿me explico? Lo voy a leer como para que no quede desunido con lo que voy a explicar desde el versículo 6.
Dice, versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué va a decir él? Lo que viene en los versículos siguientes, no los anteriores. Por eso los leí, ahora los voy a explicar los que acaba de leer rápido. Mas esto digo, por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? ¿Cuál era la condición de Pablo? ¿Soltero? En Hechos capítulo 26, vamos a Hechos capítulo 26. Hechos 26, versículo 11. Y muchas veces él, en defensa de su ministerio ante Agripa, se le estaba acusando a Pablo y él se defiende y menciona en Hechos capítulo 26, versículo 11, y muchas veces castigándolos, Pablo mismo cuenta su testimonio antes de Cristo, que perseguía a la iglesia, en todas las sinagogas, los forcé, ¿a qué? Que es difamar al Señor. Muchos murieron por causa de eso. Otros, en medio de la tortura o amenazas de sus hijos o lo que sea, blasfemaron, es hablar mal de Dios, con palabras gruesas, contra Dios, eso es blasfemar. Dice Pablo que él obligó a algunos creyentes a blasfemar. ¿Qué dice el texto? Y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sí? Hechos 26, 11. Pero no sé. Después lo buscamos y lo buscan ustedes y me lo recuerdan cuando dice yo di mi voto en el 10, gracias, mire. Lo cual también dice en Jerusalén, yo encerré en calabozos, en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Ahora, el voto, si ustedes pueden leer y averiguar, para poder hacer un voto, era en el Sanedrín, el grupo de los religiosos más elevados, para que puedan entender. Los que estaban en el Sanedrín, había algo obligatorio para ellos, tenían que ser casados. Conclusión, Pablo era viudo. ¿Está mal ser viudo? No, es la condición que Dios permitió que una persona esté viuda. Pero él como viudo, yo recuerdo Pérez Millos, ¿recuerdan Pérez Millos? Él se casó con una hermana vieja como él. Digo que es bueno porque si yo, por ejemplo, con 63 años, mi esposa se llegase a morir y considero que no puedo estar solo, buscaré una vieja. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Por muchas cosas, que no es el tema de ahora. Pero sería un error ir a buscar a una chica por la vista que me pareció bonita. Ahí es cuando comienzan después a cometer errores. Pero una persona viuda sí puede llegar a casarse o no. Sí. ¿Perdón? Diferencia de edad. Hay muchas cosas que yo no recomendaría. Ni lo haría, Dios me guarde, sí, y espero que no, yo creo que mi esposa se va a ir después. Ahora, el matrimonio es hasta cuando vayamos de acá, después ya somos hermanos en la fe. Ya va a ser una coheredera, como dice, de la gracia, pero no va a ser mi esposa. ¿Me explico? Entonces, la conclusión que yo puedo tomar de las Escrituras es que Pablo era viudo. Entonces, volvamos a 1 Corintios 7, ¿sí? Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, no viudos, sino que no tuviesen una mujer o hijos a quien cuidar en medio de como dice el versículo 26, la necesidad que apremia. Estamos entretejiendo los textos, ¿no? Lo estamos siguiendo. Bueno, es importante para que podamos asumir lo que dice la Escritura más adelante. Versículo 8.
Digo pues a los solteros, y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. O sea, es la conclusión que él da. Por la necesidad que apremia. Pero si no tienen don de continencia, y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Una persona que está viuda se puede casar o no? ¿Sí? ¿Cuál otro grupo de personas opcionales da él acá? ¿Y pone divorciados? No pone divorciados. O sea, los divorciados es otro grupo de personas. Hay divorciados porque el hombre o la mujer era un mal hombre, pero tiene que mantener una posición delante de Dios, porque ya lo que Dios unió no lo separa el hombre. Ahora vamos a ver los textos, ¿no? Pero me estoy adelantando un poquito. Tienen que quedarse como está. U orar para que la otra persona le busque o se muera, dice ella, ¿no? Puede ser. No, tampoco van a hacer efectiva la oración, ¿no? Buscar. No, es un chiste negro, sucio, perdóneme. Pero de pronto así queda más el texto, ¿no? Hoy en día yo tengo comentarios, los leo rápido, no, me gusta hacer exégesis, es mi estilo desde que conocí al Señor, por consejo de un hermano muy humilde, y me ha funcionado para mi vida personal. Exégesis es tomar versículo por versículo. Un comentario es bueno leerlo, pero no seguirlo porque una vez asome cosas. Mire, hombres que amo, que respeto, que Dios me ha enseñado a través de ellos, y después, por ejemplo, Wiersbe, con todo respeto, él tiene un comentario de Corintios, y muy bueno en la parte histórica, y él dice después, pero la parte dentro del divorcio, ¿no? La parte inocente se puede volver a casar. Y dije, ¿dónde está en la Biblia eso? Y la parte inocente, siendo que es una relación de dos, algo tuvo uno que fallar, aunque no es por eso, porque hay hombres muy malos y mujeres muy malas, pero la persona tiene que asumir que se debe quedar así, según la Biblia. Y es lo mejor para la persona, porque si no, imagínense que están aquí dos jovencitos en Suba, se van a volver a casar dentro de poco, se van a volver a casar, no, se van a casar otros jóvenes, ¿sí? Y nosotros enseñamos lo que dice la Biblia, hasta que la muerte los separe, según dice la Biblia, ¿no? ¿Qué tal si enseñásemos y apoyásemos, sin la aprobación de Dios, obviamente, que el divorcio es permitido? O sea, que la persona que se separó de alguien, que está separada de esa persona, se puede casar con otro porque es la parte inocente. ¿Qué pasaría con esos muchachos recién casados? ¿Qué han escuchado ustedes de algunos que es que no nos entendíamos bien? O es que ya no lo amaba. O es que no hay química. Y un montón de excusas. Entonces, cuando una persona creyente, estamos hablando de la iglesia del Señor, el mundo es un desorden. La iglesia del Señor, si la chica fue defraudada, tenemos una hermana amada, soy testigo de eso, Nidia, que sufrió terriblemente y ha mantenido su pureza delante de Dios. Un testimonio tremendo. De verdad, ella está casada. Ella no es culpable, estudiamos juntos allá en el instituto, vi todas sus... Es pecadora también, ¿no? Tiene a veces un genio, pero no, es una hermana amada. Yo realmente veo un testimonio de ella. La conozco no de ahora, más de casi 40 años, 30 y pico años, no sé. Y ha guardado su santidad con el Señor. Se ha guardado. ¿Sí? Ahora, son situaciones difíciles. Perdóneme, Niecita, la tomé de ejemplo, me disculpa, por favor. Si hubiera sido un mal ejemplo no lo diría, pero es un buen ejemplo. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, en cierta manera sí. La mujer lo puede guardar más que el hombre. No conozco a nadie que tenga el don de incontinencia. ¿Sí? Pero la mujer lo puede manejar mejor que el hombre. Lo digo porque conozco a mi esposa, me conozco y hemos hablado del tema. Y ella me dice, si tú te mueres, eso lo hablamos hace muchos años, yo me quedo así. Y yo le dije, si tú te mueres, yo busco y oro una mujer que ama a Dios. Pero ya en esta creo que no sé. Sí, eso lo dije hace como 20 años. Tenemos 42 años de casados, ¿no? Sí. Hay etapas en las que uno está con achaques, no, yo para tener una enfermera y esposa, no. Porque vienen los achaques, ¿sí?
¿En qué íbamos? Versículo 9. Vamos. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como está, por la situación que apremia, el énfasis que está. Por favor, sigan el énfasis. Versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Qué más dice? Pues es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemando. La palabra quemando significa sufrir los deseos sexuales insatisfechos. Y especialmente, lo puedo decir por la naturaleza humana, nosotros los hombres tenemos más luchas con esa área. ¿Me explico? Y por eso les decía, yo hace muchos años hablando con mi esposa, no pensando en nada que fuera a pasar, pero puede pasar, y le puede pasar a algunos de los muchachos casados acá. Lo mejor es que se casen. Porque ¿qué tal sufriendo esos deseos insatisfechos? Conozco a alguien alguna vez intimando, no estoy aquí hablando de nadie puntualmente que ustedes conozcan. Yo le dije, ¿usted cómo se ha mantenido este tiempo? Dijo, yo me masturbo. Le dije, ¿eso está bien delante de Dios? Dijo, no. Le dije, cásese, ore por una buena chica, usted ya es viudo, usted puede orar por una chica, ojalá de su edad, porque es viejo como yo. Le dije, una mujer de su edad o contemporánea, ¿sí? Es el consejo, no quiere decir que no pueda ser joven, ¿no? Pero es mi parecer, ahí sí no es bíblico 100%. Tengo razones de por qué no aconsejaría que sea una mujer mucho más joven, ¿sí? Pero no estoy diciendo que la Biblia sostenga eso. Quemarse significa arder y ser encendido, en el original. ¿Saben qué significa también quemando? Cólera. Rabia porque no puedo satisfacer ese deseo natural que Dios me dio. ¿Saben también qué significa? Aflicción. Es que el griego es riquísimo, no es como el castellano, hoy quemando nada más. Pero el griego está diciendo todo eso. Quemar esos deseos, estar quemándose, sufrir una aflicción. Ahora, Dios da solución a ese grupo de personas. Cásense. Ahora, si no tienen eso en su vida, pues quédense como estén. Decía Pablo en medio de la persecución. Ahora, cuando uno llega viejo, qué bueno estar acompañado, ¿no? Qué bueno estar acompañado. Y el mismo Señor, ¿la mujer de qué? De tu juventud, en Proverbios. Sus caricias te satisfagan, ¿qué? Siempre. Ya, sobre todo hay hombres que ya, la esposa, obviamente van pasando los años, ha tenido hijos, su cuerpo no es el mismo, entonces ya empieza a mirar para afuera. No, sus caricias con esa anciana con la que te casaste te satisfagan siempre. En su amor, recréate. Una buena relación lleva, la parte sexual es una parte de la pareja. Hay muchas otras cosas más. Están, como le decía a mi esposa, tenemos los mismos hijos los dos. Tenemos el mismo destino los dos. Y comenzamos a hablar de todas las cosas que tenemos los dos. Y también tenemos intimidad los dos, en pureza. Entonces, es algo que Dios quiere, que nosotros hagamos según su voluntad. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2, ahora sí vamos a mirar algunas cosas más detalladas. Dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ya vimos Hebreos 13:4, ¿no? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 Corintios 6, 14. Dice la palabra de Dios, porque el amor de Cristo nos... No. ¿Perdón? Sí, 2 Corintios 6, 14. Yo estoy leyendo 2 Corintios 5, 14. Dice, no os unáis en yugo ¿qué? Diferente, desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. Un muchacho que comience a orar, que porque le gustó la chica, porque tiene unos ojos hermosos, porque canta muy bonito, y se fija en un montón de atributos físicos, que si uno, y es un consejo para los jóvenes, o para los que tienen hijos, para que les aconsejen a sus hijos, ¿sí? O a los jóvenes de la iglesia, se van por lo físico, pero no es lo primordial.
hay que mirar más allá de lo físico, que es las características. ¿Aman a Dios? ¿Esa chica o ese muchacho ama a Dios? ¿Tienen temor del Señor? Es importantísimo eso, ¿sí? Seguimos leyendo, estamos en 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, y esto es válido para una sociedad. Conozco un hermano que hizo una sociedad con un incrédulo. Y yo le dije, no le va a ir bien. Y perdió un montón de dinero. Podía ser que le fuera bien entre comillas, pero en otras cosas mal, pero puntualmente le fue re mal. Nunca hagan sociedad de ninguna clase con ningún incrédulo. Sí trabajemos para incrédulos porque somos empleados, o sí hagamos, pero no sociedades. Porque en una sociedad, si hago un negocio con alguien, compro una empresa, si tengo plata o una microempresa, vamos a tomar de, no, pongámosle que dice 40 gramos, pero realmente lleva 35. Uno es incrédulo, el otro es creyente. ¿Qué hace el creyente? No lo voy a hacer. ¿Y empieza qué? Un ejemplo nada más, ¿no? Dice después el versículo, ¿qué compañerismo, qué interacción tiene la justicia, o sea, la equidad de carácter, que es la justicia, con la injusticia, con la maldad? ¿Y qué comunión, o sea, qué sociedad o compañerismo, qué comunión, la luz con las tinieblas, con la oscuridad? ¿Y qué concordia, o sea, qué acuerdo, Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay sinfonía? Es lo que dice. ¿Qué acuerdo? ¿Hay sinfonía? De ninguna manera. Dice el versículo 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente. O sea, nuestro cuerpo es morada del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Otro texto, Proverbios capítulo 5. Dije que no me iba a demorar, pero me demoré más en los pasajes anteriores. Proverbios capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver. Dice el texto. Vamos a ver qué dice Proverbios 5, 18. Sea bendito tu manantial, lo que me mencioné de memoria ahorita, y alégrate con la mujer de qué. Tu juventud, aunque ya seas una viejita, ya pasaron los años. Pero es la mujer de tu juventud con la que te casaste. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. No solamente cuando había esa pasión desbordante, sino después cuando viene la vejez también. Y en su amor recréate, ¿cuándo? Siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego? Ahí le pone un calificativo. Ciego. Con la mujer ajena, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. O sea, Dios conoce todo. Dios conoce lo que hacemos, lo que pensamos. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Eso va a traer a esa persona que lo haga problemas para esa persona. Eso no va a ser de gratis, es lo que quiero decir con lo que estoy mencionando. Y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Génesis capítulo 2, que también lo mencioné en parte, pero vamos a leer un poquito desde atrás algunas cosas importantes. Génesis capítulo 2, versículo 20. Y puso Adán nombre a todas las bestias, a bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estaba la creación, ¿sí? Y Dios le dio un trabajo a Adán. ¿Cuál fue el trabajo que Dios le da a Adán? Darle nombre a todo. Y entonces veía que era macho y hembra. Ustedes pueden leer el contexto, no hay tiempo de leerlo con detalle. Terminó la tarea. Y después empezó a mirar, tengo comunión con Dios.
pero una coigual a mí no tengo. Yo veo el burrito, veo la burrita, veo al perrito, la perrita, veo macho y hembra. Y en este versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Pero miren lo que dice el 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno. ¿Qué dice Dios? No es bueno. ¿Qué es lo que Dios dice que no es bueno? Por favor, es claro. No es bueno estar solo. Si ustedes miran en Eclesiastés de la vejez, cuando cesarán las muelas, cuando habla de las almendras y habla de las canas, y cuando dice que vienen los endechadores, ¿saben lo que son los endechadores? Se va a morir, se va a morir la persona. ¿Quién está al lado de esa persona? La esposa o el esposo, que lo pueda acompañar hasta el final. La familia es una bendición, los hijos es una bendición, grandísima. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Precioso. Hoy en día el mensaje ¿cuál es? Mejor tener un perro porque yo quiero pasear por todo el mundo. Y llega viejo, ¿y qué? ¿Y qué queda para la posteridad? ¿Qué le vamos a dejar aquí a este mundo perdido? Otros creyentes piadosos. Eso es lo que Dios quiere. Dice el texto que veníamos leyendo, ¿cuál es? Génesis 2, 20, 21 ahora sería. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, yo creo que saltaba, yo creo que no cabía de la felicidad donde estaba, ¿sí? Yo me pongo a pensar en que él dijo, alabanzas a Dios, gracias Dios porque me diste ¿qué? Lo que necesitaba yo. Y dijo entonces Ana, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí deja claro establecido ya en Génesis. Aquí no estaba ni Israel todavía, menos la iglesia, ¿sí? Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. No es abandonarlos. Ahora, ¿Adán tenía un papá biológico? Eva. Entonces, ¿por qué Dios dijo eso? Porque estableció algo, proyectó algo y quedó establecido para la posteridad. Algunos lo quieren cambiar, ¿no? Pero la Biblia es clara. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. Significa dejar los nexos de dependencia económica o de otra índole de sus papás. Yo recuerdo cuando recién me casé, yo era incrédulo. Y mi mamá me dijo, ella se paraba cuando yo era niño, se come todo, y me tocaba quedarme ahí, y todo, y es boyaca, entonces me daba papa, arroz, y tenía que comerme todo, y todo es todo. Y cuando me casé, y el cocido, y cuando me casé me dijo, usted tiene que venir a almorzar todas las tardes. Bueno, mamá, yo no conocía de Dios. Y entonces yo salía a trabajar en Cafán, me venía, tenía ya carro, me venía, comía allá, y mi esposa, ¿y por qué no vienes a almorzar? No, es que mi mamá me dijo. Y saben, eso es un error total. Ahora, yo soy creyente, mis hijos no lo hicieron así, pero dejar esos hilos de dependencia de los padres es lo mejor. Si uno tiene un conflicto con su esposa, ay mamá o papá, mire que me pasó esto, es que me miró mal mi esposa, o tuve problema con él, después arreglo el problema con él o con ella, ¿sí? Hablando de si es la mujer o el hombre, con mi pareja, con mi esposa o esposo, y la mamá de él dice, esa mujer no la quiero ni ver, y resulta que ya arreglaron el problema. Entonces tiene que ir, no, es que mamá, tranquila, ya arreglamos. No, eso está dentro del hogar, por eso dicen, dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán ¿qué? Una sola carne. Seguimos con otro texto. Primera de Corintios, seguimos con Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo sino al Señor, que la mujer no se separe del marido, que lo leí ahora, pero lo quiero
volver a mencionar porque ya leímos todos los otros textos. Y si se separa, quédese sin casar. Primera opción. Está la unión que estableció Dios. Hay problemas. ¿Qué sé yo cuáles problemas? Y se separa. Puede ser maltrato físico. Yo he tenido que aconsejar parejas que hay maltrato físico. Y les he dicho, bueno, ustedes quédense en un tiempo aparte, evalúen, pero hacerle seguimiento a ellos para ayudarles, si son creyentes. Y después de evaluar, vuelva a su esposa. Estoy hablando de temas ya tremendamente fuertes, donde él estuvo adulterando, donde le pega a su esposa. He conocido casos de esos, donde la maltrató, donde no le proveía para su casa, cosas como esas. Y entonces están en una guerra terrible que pueden llegar hasta, mejor dicho, atentar contra el otro. Entonces sepárense por unos días, oren. Como iglesia los ancianos debemos estar velando por ellos, confrontándolos con la palabra de Dios. Cuando se arrepientan, entonces vuélvanse a juntar. ¿Me explico? Ahora, si hay un común acuerdo, como en el texto más adelante habla de para orar por algo, pues es diferente, ¿no? Y si se separa, quédese sin casar. O la otra opción, ¿cuál es? Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y cuando dice reconcíliese, en el original significa componer esa diferencia, cambiar mutuamente, que no es fácil. ¿Saben lo que es? Sobre todo, yo no sé por qué, quién se inventó eso de la luna de miel, o sea, la palabra luna de miel. ¿Solamente por el aspecto físico? No, la luna de miel lo estoy viviendo yo con mi esposa, y lo digo delante de Dios. Un tiempo espectacular, de comunión, de poder compartir, de tomarnos de la mano, de saber que nuestros hijos están en el Señor, que podemos salir juntos a tomar algo, haya o no dinero, mucho, estar juntos. Eso es la luna de miel. Cuando una persona recién se casa, comienza el tiempo ¿de qué? De ajustes. Dos personas diferentes, primero, compartiendo la misma cama. Espectacular en la parte íntima, pero después uno se acostumbra. Yo me acuerdo que recién casado, yo transpiraba, decía, uy, esto, y me quitaba las cobijas. Hoy en día, Isabel, ya te vas muñeca, ¿ya vienes para acostarte? La necesito al lado. O sea, es un proceso. Pero en el comienzo no es así, mis hermanos. No es así. Eso es lo natural y lo que debe ser, ¿no? Es un proceso. Dice el versículo 12, y a los demás digo yo, no el Señor, si un hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Ese es el tema, el tercer tema. Vimos los solteros, el primero, creyentes solteros, ahora creyentes casados. Bueno, hay más pasajes. No quiero rehuir estos textos difíciles. Mateo 19. Vamos a Mateo 19, donde algunos los toman. ¿Sí? Mateo capítulo 19, versículo 1 al 9. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. A ver, se acercaron los fariseos. Había una multitud, había muchas personas. El Señor enseñaba como dice la Escritura. Nadie tenía la autoridad, no como los fariseos, sino con autoridad enseñaba el Señor. ¿Sí? Y dice, lo fueron a tentar, le tenían envidia, lo querían hacer caer en algo, es la idea ahí, tentarle. Diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? En el tiempo de Moisés, no fue hacia el comienzo, algunos hombres querían repudiar a su esposa como un medio justificativo para abandonarla. Él respondiendo les dijo, porque encontró algo, ¿no? Que lo voy a explicar ahorita más adelante con otro texto. ¿No habéis leído? ¿Qué le respondió el Señor? ¿Sí o no? No. Él les acudió a las Escrituras y le dijo, ¿no han leído ustedes? ¿Ustedes los fariseos que se supone que saben la Biblia? Que el que los hizo al principio, que es Dios, varón y hembra los hizo y dijo Dios, por esto el hombre, ya lo leímos ahora, dejará. La palabra dejar significa soltar, renunciar, apartar o aflojar. Eso significa la palabra dejar.
a padre y madre. Renunciar a depender de mis padres. Soltarlos. Ya hay un nuevo núcleo. Hay un nuevo núcleo. Apartarse de ellos, no abandonarlos, obviamente. Aflojar significa ya, es otro núcleo totalmente diferente. Ustedes permitan que sus padres se metan en su hogar y aunque les amen, van a hacer daño. Si tienen que pedir un consejo y su padre es sabio, sépalo decir o busque una persona diferente que no tenga emociones cruzadas para pedir consejo. Ese es mi consejo. ¿Sí? Tampoco está en la Biblia, puede ser su padre. Mis hijos me han pedido consejos. Bueno, ya son más maduros, ¿no? No son jovencitos. Ya todos tienen hijos ya crecidos. Pero sobre todo en la etapa del comienzo, pues hay que ser muy sabio en eso. Dejará padre y madre y se unirá. Ahora, dejar no significa abandonarlos, ¿no? Quedó claro también, ¿no? Y se unirá, es adherirse para permanecer en el hebreo. Escuchen bien lo que significa aquí unirse. Pegar, adherirse y permanecer. No es por si de pronto por unos días, o hasta cuando el amor les alcance, o el dinero les alcance, como en algunos casos, ¿no? No, es para siempre, hasta que muera uno de ellos. Dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo hice una ilustración hace muchos años y tomé en el púlpito 2 hojas y puse pegamento, las pegué. Bueno, primero le mostré las 2 hojas como estaban bonitas, limpias, bueno, las pegué. Les dije, ¿quién se anima a despegar estas hojas? Y lo hicimos gráfico. ¿Saben qué quedó? Hechos pedazos. Eso es lo que sucede cuando una pareja que Dios unió quiere separarse. ¿Quién queda hecho pedazos? Ella, él y los hijos, si hay hijos. ¿Me explico? Eso es algo que Dios no quiere de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando dice pegar significa adherir, permanecer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Mientras estamos, ¿qué? En este mundo. Porque después son simplemente coherederos uno del otro, si somos salvos, ¿no? ¿Y qué más dice el Señor? Por tanto, como Dios sabe todo y sabía lo que iba a pasar en el futuro, porque esto está apelando a Génesis 2, lo que Dios juntó, el matrimonio es la unión de amor, es instituida ¿por quién? Por Dios, para siempre. Entonces, quien une a una pareja es ¿quién? Dios. Es sagradísimo el matrimonio. Por mala consejería, por dejarse llevar de la ira o de los celos o de lo que sea, se rompe un matrimonio sabiendo que puede ser ¿qué? Restablecido nuevamente y con cicatrices y todo continuar. Eso es lo que Dios quiere. O si no, imagínense la pareja recién convertida, como les decía, no, entonces yo si no me entiendo contigo, yo sé que después me puedo casar. Pero si la pareja en la iglesia se enseña que es hasta la muerte, dicen, no, esto es un paso que tengo que orar y tengo que mirar, porque si tomo una decisión en la carne, voy a sufrirlo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que la iglesia debe saber y el liderazgo debe saber y sustentar y cuidar. Sigue el versículo, digamos en cuál, el versículo 6, así que no son ya más 2 sino 7. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés carta de divorcio y repudiarla? Y esa carta de divorcio no quiere decir que entonces se van a estar, no, separarse es algo terrible, ¿no? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo, les aclaro y pongo el sello. Doy énfasis, ¿no? Que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. ¿Sí leyeron? No dice por causa de qué, adulterio, habla de fornicación. En la Biblia nosotros vamos a ver textos donde el hombre dice, y lo voy a leer ahora, lo quiero leer, es que ella no era virgen y tenía que llevar muestras en el tiempo de Moisés de su virginidad. ¿Sí lo han leído?
Eddie hace una cara, bueno, ahora lo vamos a ver. Pero acá no está diciendo, escúchenme bien, yo digo que cualquiera que repudie a esa mujer, salvo por causa de adulterio, está diciendo fornicación. O sea, la mujer llegó, en ese tiempo los judíos, Moisés, había una ley, ¿sí? No, esta mujer no era virgen. Ella fornicó. Entonces era válido que él se separase en ese momento. Y dice, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. O sea, está claro eso, ¿sí? Vamos a ver Deuteronomio, capítulo 22, Deuteronomio. Capítulo 22, versículo 13 en adelante. Cuando alguno tomare mujer, ese es en el tiempo de Moisés, de la ley. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuye el aborrecimiento, en el contexto, faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé que virgen. Sabemos que en el hombre está el prepucio, sí, es una muestra de su virginidad. En los judíos no, porque ellos hacían una operación en el día octavo, ¿era? Bueno, y está el himen de la mujer, que marca su virginidad. Está claro, ¿cierto? No tengo que hablar con mucho detalle, ¿cierto? Bueno, dice, y le atribuye faltas, versículo 14, que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella, y no la hallé ¿qué? Virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las que, tremendo, difícil, las señales de ¿qué? De su virginidad. Irán a los ancianos a la ciudad de la puerta, irán al padre de la joven, dirá el padre de la joven a los ancianos, yo doy mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Entonces se casó con ella y encontró que era ¿qué? Fornicaria antes, que había fornicado, no adulterado, porque no era casada. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán el padre de la joven por cuanto esparció mala fama a una virgen de Israel, etc. Versículo 20, mas si resultase verdad que no se halló virgen a esta chica, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán, casi nada, ¿no? Y morirá, porque hizo vileza. Era tan serio eso, y es tan serio para Dios, que se actuaba de esa manera. Pueden leer después los textos más por tiempo, pero ¿saben qué hicieron los judíos? Si ustedes leen antigüedades de las costumbres de los judíos, yo tengo un libro, lo presté y no me lo han devuelto, no sé a quién se lo presté, se me olvida ya muchas cosas. Hace 2 meses presté otro libro y no sé a quién se lo di, espero me lo devuelvan. Ahora, la costumbre de los judíos. ¿Y saben qué hacían los judíos? Ya después fueron tergiversando esos mandatos de Dios y ellos encontraban motivos como los siguientes: me voy a divorciar a mi esposa porque no me tuvo almuerzo. Miren, les parece aterrador. Me voy a divorciar porque la comida quedó salada. Y entonces comenzaron a agregar leyes y leyes y leyes y leyes para justificar un divorcio. Hasta ese punto llegaron los judíos. Hasta ese punto llegaron. Pueden leerlo ustedes, algo se menciona en los libros que mencioné. Vamos a Mateo capítulo 5, para este mismo tema. Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Está instruyendo el Señor. ¿Sí? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, vuelven y leen, ¿qué dice? ¿Adulterio? No. ¿Qué dice entonces? Fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Vamos a Mateo capítulo 19, otra vez. Ya lo estábamos leyendo, pero quiero leer al final lo que el Señor concluye. Versículo 6, aquí, así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa es la conclusión que Dios da. Por tanto, es una conclusión, ¿o no?, de ese tema.
Lo que Dios juntó, porque el matrimonio es la unión de amor de dos personas delante de Dios, y quien casa, yo he escuchado de pastores que dicen, es que casamos a alguien, y usted, ¿quién casó a nadie? El Señor. Uno pide la bendición y ora congregacionalmente para que Dios bendiga esa unión que Dios hizo. Pero nadie casa a nadie, es el Señor. ¿Sí? Es más, cuando yo me casé yo era incrédulo. Yo no hice ninguna ceremonia en la iglesia cristiana cuando conocí al Señor. Yo era incrédulo, pero en ese momento, después de leer la Biblia, entendí que yo era casado con mi esposa, que hace poquito cumplimos los 42 años, ¿sí? Y Dios había bendecido esa unión. Porque el matrimonio Dios lo diseñó antes de la iglesia, antes de Israel, al comienzo de la humanidad. Porque Dios puso una directriz desde Génesis hasta el tiempo en que el hombre exista sobre la tierra. Y quedó establecido ya. Y no tiene por qué cambiar. Aunque le den vuelta, aunque le pongan arandelas y cosas para cambiarlo. Nosotros no podemos negociar lo que la Biblia dice claramente que no es lo que Dios quiere. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y por eso comentaristas tendrán que dar la cuenta a Dios en el tribunal de Cristo, que dicen, la parte inocente se puede divorciar. Y muchas veces porque tienen rabo de paja, ¿saben lo que significa rabo de paja, no? O un familiar o él. Yo recuerdo aquí en esta congregación hace muchos años, hablé con alguien que vino a enseñar, enseñaba muy bien, y quería estar con alcance mundial. Yo defendí eso, esa verdad la defendió siempre. Le dije, usted no puede estar en el ministerio con nosotros porque usted está viviendo con una mujer que no es su esposa, y casi me pega allá, ahí afuera. Me dijo, ¿cómo así? Si yo fui la parte inocente. Le dije, yo no soy juez de eso, pero su esposa no es ella, es otra. Con todo respeto, pero no es negociable, porque entonces si yo voy a hablarle a alguien y voy a aconsejarle a alguien y resulta que soy recasado, ¿qué peso tiene eso? Hablando como siervos, ¿no? Como siervos de Dios. La última parte. Estaba hablando de creyentes casados con inconversos. Por lo civil. Mire, sí, claro, lo civil. Miren, es más, cuando en los templos antes, ahora creo que no es así, la persona se casaba y lo llevaban quedaba en los juzgados, o como se llame, en la notaría, perdón, ya establecido ese matrimonio, ¿sí? Ahora, creyentes casados con inconversos. Creyentes casados con inconversos. Otra cosa, en el Antiguo Testamento, en base a lo que dice la hermana, era un convenio entre los padres casar ¿a qué? A sus hijos. Y hacían un contrato. ¿Recuerdan? Yo lo expliqué hace años, o hace un tiempo acá, o no sé si creo que sí lo expliqué. Y la historia lo cuenta. Hay un contrato entre el papá de ella y el papá de él. Y ahí es donde ya se podía decir que eran pareja. Y a veces el contrato lo hacían cuando eran chiquitos. Entonces el papá, no, tu hija te va a sacar con... Y sí, somos amigos. Y tenían buenos principios, los casaban. De esa manera. Y había un contrato. Hoy en día no es así. ¿Me explico? Y era un contrato escrito. Era un contrato escrito. Y hoy en día es igual. Dios utiliza a los jueces para legalizar eso que Dios unió. Ni el juez, ni un cura, ni un sacerdote, ni un pastor de una iglesia casa a nadie. Es el Señor que une a un hombre y una mujer, y un juez es testigo de eso, y hay un testigo escrito de que es así. Ahora que haya divorcio, entre comillas, que se vuelven a casar, le darán cuenta al Señor. ¿Sí? ¿Me explico o no? Creyentes casados con inconversos. ¿Cómo actuar? ¿Sí? Llegó a Cristo esta persona, se casó siendo incrédula o incrédulo, pero ahora resulta que es creyente. Yo escuché, recuerdo en alguna oportunidad, de una congregación que les dijo, el liderazgo, usted tiene que separarse de su esposo porque usted es creyente y él es incrédulo. ¿Sí lo han escuchado por ahí? Es una terrible, es un error terrible, porque es que el matrimonio Dios lo diseñó antes de la iglesia, fue establecido por Dios. Hay creyentes que han llegado a Cristo, creyentes llegaron a Cristo, y su pareja es incrédula.
Entonces ahí viene esa pregunta, ¿qué tiene que hacer? Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 12. Y a los demás, cambiando el tema, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, cuando Pablo escribe es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? ¿Qué error garrafal decirle a la persona, no, es que usted es creyente y no tiene por qué soportar a su hombre incrédulo? No, o viceversa. Versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado, ¿sí? El marido incrédulo es santificado. ¿Qué significa ser santificado? Entonces como ella es creyente en el contexto que habla, ella es creyente, el marido es incrédulo, sus hijos también son incrédulos, entonces son santificados, ¿entienden? Entonces también son salvos. ¿Eso es lo que quiere decir Pablo? Entonces, ¿qué entienden ustedes por santificado ahí? Participar de las bendiciones de la luz del Evangelio. Miren, yo llegué a Cristo por el testimonio de mi esposa, mi suegro amado. Él me hablaba constantemente, me daba versículos, con todo respeto lo escuchaba, pero no me interesaba. Pero todo eso hizo mella en mi corazón, ¿me explico? Y gracias a que mi esposa llegó a Cristo, el Señor me alcanzó a través del testimonio de ella. Eso quiere decir, fui santificado, o sea, participé de las bendiciones de la luz del Evangelio a través de mi esposa. Dios bendice ese hogar por causa de un creyente. Sus hijos también, dice ahí el texto, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, ¿sí? Y aquí santificado significa eso, participar de las bendiciones en la mujer y la mujer incrédula en el marido, en caso contrario, pues de otra manera vuestros hijos serían ¿qué? Impuros, inmundos, mientras que ahora son santos, en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que han tomado mal, cuando Pablo estaba en la cárcel, hubo un terremoto, el carcelero se iba a matar, ¿recuerdan? ¿Y qué quería hacer este hombre? Matarse y Pablo le dijo, no te mates, ninguno ha oído, tranquilo, porque si él dejaba salir a esta gente, ¿qué pasaba? Lo iban a matar igual. Y él se tiró de rodillas, lo llevó después ¿a qué? A la casa, y Dios le dijo algo, una profecía. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. O sea, entonces, yo creo en el Señor Jesucristo y por ende, como creí, mis hijos son salvos. No, es una profecía que Dios dio, que iba a pasar y fue inmediato. Fue a su casa, predicó el Evangelio y su familia fue salva. Pero algunos toman el texto y dicen, no, es que si ustedes creen en Cristo, entonces sus hijos ya son salvos. No, eso no es, porque la salvación es individual. Pero fue una profecía cumplida en ese hombre. Pablo le manifestó algo que iba a pasar porque ya sabía, Dios se le manifestó que iba a pasar eso. ¿Está claro o no? Bueno, seguimos. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados, ¿qué? Sin la palabra. ¿Por qué van a ser ganados? Por su actuar, por su devoción a Dios, por su amor a Dios. Uy, esta mujer ya no es lo que era antes. ¿Qué la cambió a ella? Y comienza de pronto ¿qué? O de pronto no, a hacer una influencia piadosa, considerando la conducta, ¿no? Casta, o la de pureza sexual y respetuosa. Ya de pronto era una persona que todo le contestaba, que todo le hablaba mal, le respondía con una piedra en la mano, pero ella llegó a Cristo y su testimonio cambió y este hombre quedó impactado. Eso me pasó a mí. Yo nunca la toqué a ella, ni mucho menos, pero nosotros no estábamos en el mejor momento. Pero el Evangelio cambia. Y es un impacto. Dice el versículo 3, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el del corazón en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima ¿para quién? Delante de Dios. Y ahí continúan ustedes leyendo, si quieren, el testimonio de una mujer, como en este caso puntual, hablando de las mujeres, puede llevar a su esposo ¿qué? A Cristo. ¿Sí? La voluntad de Dios es que el creyente
se case con un creyente. ¿Está claro eso? A veces hay chicas que se van por lo físico, he tenido que vivir situaciones así, y el tipo, me ha dicho, es un príncipe azul. Es un príncipe azul y ella se muere por él, pero es un inmoral, es incrédulo, ¿sí? Entonces, la motivación de ella es que lo físico, y lo físico no va a durar toda la vida. Ese príncipe azul se va a volver un sapo verde después. O mírenme a mí, ¿sí? Bueno, yo nunca fui un príncipe azul, pero es que el matrimonio no es para un día, ni 2 días, ni para el momento. Cuando una persona se fija solamente en el aspecto físico, va a fracasar, sea hombre o sea mujer. Sea hombre o sea mujer, ¿no? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Vamos a Primera de Corintios 7, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y la palabra corto acá significa envolver en vendas un cadáver para el sepulturero. Como duro, ¿no? El tiempo es corto, mis hermanos. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen por la situación que apremia. ¿Están siguiendo el contexto, no? Y los que lloran, habla de llorar a gritos, porque el contexto habla de sufrimiento grande, como si no llorasen. Y los que se alegran, feliz, calmado, es la idea de alegrar como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Es una condición externa y una circunstancia temporal, matrimonio. Es temporal, ¿sí? ¿Está claro eso? Vivir a la luz de ese hecho. No es que la esposita va a estar allá siendo la esposita por la eternidad. No, es temporal. La apariencia de este mundo es perecedero. Es perecedero. El que haya esposa, haya el bien. ¿Y alcanza qué? La benevolencia, la bondad de Dios. La bondad de Dios. Gracias a Dios por mi esposa, de todo corazón lo digo. Y creo que los hermanos pueden decir de su esposo, de su esposa. Y sobre todo los más viejos, después de trasegar tantos años. Los más jóvenes están pasando por la lucha de que miren con quién estoy. No, van a ver que van a empezar a unirse mucho más. Si siguen los parámetros de Dios, obviamente. Proverbios capítulo, vamos a terminar con 2 pasajes. Proverbios 18, 22. Y terminamos ahí. Proverbios 18, 22. Dice el texto: el que haya esposa, haya el bien. Ya lo dije, pero lo quiero leer para pensar en cada palabra. Y alcanza, o sea, hay un triunfo, obtiene algo. ¿Qué obtiene? La benevolencia. ¿Qué es la benevolencia de Dios? El favor, la gracia, el contentamiento. Es el regalo de Dios. Miren, cuando uno está andando mal, puede ser que alguien aquí de los casados tengan conflictos, sobre todo los que no llevan muchos años. Puede ser que lo haya, porque es normal, está el tiempo de ajustes. Miren, Dios es bueno, y Dios quiere es que se vayan puliendo esas cosas. ¿Me explico o no? Y es hermoso cuando uno obedece a Dios, y cuando las dos partes obedecen a Dios es precioso. Es un testimonio al mundo para los hijos y un beneficio personal para el matrimonio. Otro texto y el último, Proverbios 19, ahí nada más, versículo 14. La casa y las deudas, decía un amigo, ¿no? Decía, él presenta a los hijos, dice, estos son mis hijos, los herederos de mis deudas. Dice así, ¿no? Hay gente que hace eso. Mire, hay un muchacho que conozco, no es de la iglesia, los papás nunca hicieron nada por ellos, por él especialmente, y él no se ha querido casar porque sus papás están ancianos, y dice, ¿quién los va a cuidar? O sea, uno de padre tiene aún que dejarlos volar y proyectarlos, pero hay padres egoístas también. Y en este pasaje, terminamos ahí, versículo 14, la casa y la riqueza son herencia de ¿quién? No las deudas, espero, ¿no? Son herencia de los padres. Y gracias a Dios por eso. Más, contraste, algo de mucho mayor valor que las riquezas.
Algo de mucho más valor que las posesiones. Mas de Jehová, la muñeca. Pongo yo acá, mi esposa. Su esposa, mi querido. Qué bendición. Qué gran regalo de Dios. Mas de Jehová la mujer prudente. Bendito es a Dios por el matrimonio. Por eso dice la Biblia que es honroso. Y animo a los hermanos jóvenes que de pronto están pasando conflictos, no sé, cada uno tiene sus situaciones. Tomen a Dios en serio, tomen las escrituras, obedezcan a Dios, confíen en Dios y van a disfrutar de este peregrinar tan corto de una manera que Dios quiere y ser un impacto a sus hijos o a sus cercanos, un impacto de lo que es Dios obrando en la vida de una persona. ¿Sí? El matrimonio es una gran bendición. Un hombre imperfecto casado con otra mujer imperfecta, pero que Dios lo diseñó para su gloria, para su loor. Y donde Dios va a ser exaltado cuando una mujer o un hombre y un matrimonio, una pareja, realmente se dieron sus vidas uno al otro para glorificar a Dios. Finalmente fue el propósito principal, y termino ahí con eso que después de pronto lo hablaremos con textos. Dios diseñó el matrimonio principalmente para su loor, no para que usted y yo seamos felices. Eso es consecuencia de agradar a Dios. Hay felicidad, obviamente, pero también para una prole, hijos. Por eso Dios dio el deseo sexual de tal manera que es casi imposible que uno diga no va a tener relaciones. Porque algunos de pronto no quisieran tener hijos porque no quieren tener problemas económicos, según ellos. Y los hijos son una bendición. Y Dios dijo, fructificad y multiplicaos, ¿y qué más? Llenad la tierra. Y por eso dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición. Cosa de estima el fruto del vientre. Terminamos. Vamos a orar. Don Manuelito, por favor, nos guía. Que Dios les bendiga, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por tu bendita y santa palabra que es expuesta de forma fidedigna, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, somos edificados, somos consolados, pero también somos exhortados, Señor, a llevar una vida conforme a tu bendita y perfecta voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has establecido el matrimonio como ese medio, Señor, para que a través de un matrimonio fuerte que honre y glorifique tu santo nombre, tu nombre sea exaltado y a través de ella también los hijos que vengan, Señor, hagan esa misma tarea de ser esos mensajeros, Señor, de la vida, Señor. Gracias te damos por cada una de nuestras esposas, te damos gracias por cada uno de las mujeres de sus esposos, Señor, por nuestros hijos, Señor, porque son una bendición. Gracias, Señor, porque eres tú quien fortalece las parejas, quien fortalece los matrimonios, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a esta plena dependencia tuya, Señor, a estar siempre los ojos puestos en ti, Señor, porque tú nos vas a encaminar por la verdad, tú nos vas a encaminar por ese camino que te agrada, Señor, por el cual podemos glorificarte. Padre, gracias por cada uno de los hogares aquí representados, Señor. Te pedimos que les continúes fortaleciendo, Señor, que tu palabra nunca falte en sus hogares, Señor, que cada día sea la meditación en ella, Señor, y que puesta por obra sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, por todos los matrimonios, bendíceles, guárdales, Señor, que su crecimiento espiritual se vea cada día, Señor, en su manera de vivir, Señor, y de presentarse ante el mundo como ejemplo, Señor, para que otros también quieran saber de ti y de que cómo, Señor, tú obras en los matrimonios a través de tu bendita y santa palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, que es nuestro guía y nuestro Maestro. Te damos, Señor, a ti toda la honra y la gloria, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.